Bueno, para los que recién entran, buenas noches. Antes de empezar con la clase de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta con lo que hemos visto en la clase pasada con respecto a todos esos videos de BDD, el tema del trabajo, con la forma esa de trabajo en BDD, Gherkin, etcétera? No por ahora, profe. Ah, No por ahora tenemos que sentarnos a ver bien, a repasar todo eso para generar dudas. bueno. Escuchen una cosa antes que empecemos la clase. Aparentemente, ¿sí? Si hubiera algún cambio, obviamente les avisamos. El día jueves 21 de octubre sería el primer parcial, ¿sí? O sea, como hoy, en lugar de ser el miércoles que tengo yo con ustedes, va a ser el día jueves, ¿sí? Que vamos a tomar las tres comisiones juntas. No en un mismo Meet ni otra cosa, pero en el mismo horario, ¿sí? Entonces, hasta acá sería el día jueves 21 de octubre el primer parcial. Si llegara a haber algún cambio, alguna modificación, algo, le vamos a avisar, ¿sí? Pero por ahora sería esa fecha, ¿sí? En el horario de clase, profe. En el horario a las 9 de la noche, ¿sí? 9 y Bien, cuarto de gracias. la noche, ¿no? Eh, la forma que creo yo pensaba que va a ser, en el caso de ustedes que están en la comisión esta, el examen, ¿sí? El examen se va a subir al Classroom, ¿está? Ya la clase que viene, el miércoles que viene, vamos a hacer una prueba ahí en el Classroom. Vamos a subir ahí un enunciado, cualquier cosa, así un PDF, para que ustedes lo bajen, ¿sí? Y eso sería el enunciado del examen de ustedes. La única diferencia es que al momento de publicar uno ahí en el Classroom, al momento de publicar algo, elige que eso, en lugar de ser como un material común y corriente, cuando yo subo las diapositivas, los videos, se elige como tipo de publicación una cosa que se denomina tarea, ¿sí? Y al ser de tipo tarea, la cosa, uno le pone ahí una fecha y hora en la cual esa tarea tiene que ser devuelta. Entonces, cuando ustedes lo bajan a eso, después, como es una tarea, después se les habilita ahí un botón para que ustedes suban de nuevo lo que viene a ser el contenido del examen, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos la clase que viene, que vamos a hacer una prueba ahí, así lo ven todos a eso, pero sería esa la forma. Profe, ¿va a haber reunión también acá en Meet o no? Si va a haber qué, O sea, nos tendríamos que conectar al Meet también así normal, como una clase normal, digamos. tal cual, sí, exactamente igual. Ah, bueno. ¿Está? Así que Profe, bueno, sí. eso conlleva también poner cámaras todos o con micrófono encendido también. Si yo les llego a pedir a ustedes que en el examen todos prendan la cámara, no va a haber absolutamente ninguna posibilidad de que la conexión se mantenga con todas las cámaras prendidas, ¿sí? Yo lo único que les voy a pedir es que el micrófono esté prendido para todos. ¿Está? Cámara no, porque la conexión se va a caer, ya pasó el año pasado. Y una cosa es que se caiga la conexión en el medio, en una clase, otra cosa es que se caiga en el examen. ¿Sí? Profe, disculpe, no puedo evitar hacer una observación. Si nosotros prendemos todo el micrófono, va a haber un montón de ruido. Inevitablemente, al menos ¿Sí? yo normalmente termino, digamos, bajándole el volumen. Sí. El micrófono tiene que estar prendido. ¿Está? No tengo otra alternativa acá con esto. Ustedes lo tienen que tener activado el micrófono y obviamente, o sea, no se pongan en ese momento así con un lápiz a
como quien está tocando con el lápiz el escritorio, porque bueno, obviamente sale el micrófono, ¿sí? O sea, tienen que ponerse, escribir y ya está, digamos. Pasa Pero, que hay ruidos de fondo que son y realmente sí, inevitables. y sí, es inevitable y no hay otra alternativa, digamos. No tengo otra alternativa yo, digamos, ¿sí? Pero ya les estoy dejando que no prendan las cámaras, no le puedo decir también ahora, no, del micrófono tampoco. Y que yo no tenga ni idea qué está pasando por atrás. ¿Está? Así que bueno, el micrófono tiene que estar prendido. Y si hay ruido, cada uno se tiene que hacer responsable de los ruidos que hubiera por atrás. No queda otro. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va a ser la forma de trabajo? Y profe, ¿y eso se sube en ese lapso que tenemos de clase hasta las 11:30? O sea, nos da una No, hora no, para no, hacer. no, 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 no van a tener hasta las 11:30 ustedes ya. Yo les voy a avisar, pero no. El año pasado no hemos hecho así, ha sido un examen más corto, ha sido de media hora el examen. ¿Sí? Ah, bien, profe. No es un examen de 2 horas esto acá. ¿Y el contenido va a ser teórico o práctico, profe? Está para definirse, no está ni hecho el examen todavía. Ah, bien, bien, profe. Igual usted nos avisa que va a ser teórico práctico. Yo les voy a avisar todo eso a ustedes. Muy bien, ¿Sí? perfecto. Profe, ¿y qué unidades irían? Y hasta acá va la unidad 1, la unidad 2 y parte de lo que vamos a ver en la unidad 3. ¿Sí? ¿Quién ha preguntado eso? Alawi, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Por vez número... Ya no sé, perdí la cuenta. Alawi, vos seguís sin estar en el Classroom. ¿Sí? Sí, me agregó al final. No, ¿y con qué nombre apareces en el Classroom? Le había comentado que se me... Con el nombre de Alawi ni Tarif, ninguno de esos dos nombres aparece. No sé, ¿con qué nombre estarás? Ya me fijo. Bueno. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Antes de que empecemos. ¿Nada? No, profe. Bueno. Una cosa que me estaba faltando de decirles, creo que yo voy a hacer, porque la forma que lo hice el año pasado, al final después termina siendo un lío, ¿sí? Cuando ustedes, digamos, tengan el enunciado del examen, lo lean, ¿sí? Creo que vamos a hacer así de, yo les doy 5 minutos para que ustedes lo lean al enunciado, y si hay alguna duda, la hagan a esa duda, la hagan a esa consulta en ese momento, ¿sí? Y después, una vez que están hechas las dudas y respondidas las dudas, se empieza a trabajar y ya está, y tienen que trabajar y presentarlo al enunciado, ¿sí? Porque el año pasado era cada 2 minutos alguien haciendo la misma pregunta, ¿sí? Y como el tiempo no son 2 horas, después es imposible estar con tanta gente contestando la misma pregunta a cada instante, ¿sí? Y creo que vamos a hacer así para que ustedes tengan ahí, hagan la consulta y una vez que esté aclarado todo, empieza el examen y de ahí en más trabajan y ya está, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar entonces con la unidad 3. Esta unidad 3 era la que hasta el año pasado era unidad 5. Está cambiado el orden, ¿sí? Está subida ya en el Classroom la unidad 3. No sé si la habrán visto. En realidad se la he subido no hace mucho, digamos, ¿sí? Así que ahí la tienen para bajar. De esa unidad 3, lo que vamos a hacer es, hoy vamos a ver una parte nada más, ¿sí? Inclusive hay una parte que le voy a dar para que ustedes la lean, porque no hay nada nuevo que les vaya a aportar yo sobre lo que está ahí escrito en las diapositivas. Y si llegamos con el tiempo, mi idea es mostrarle otra cosa que no está ahí en las diapositivas para que ustedes vean algo de eso, ¿sí? Así que bueno, acá les voy a presentar la pantalla, así vamos viendo en qué consiste esto de la unidad 3 ahora. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Ya a partir de ahora, el que quiera entrar, ya no voy a volver acá, si alguien quiere entrar, y bueno, ya está. Entonces, esta unidad 3 habla sobre, acá tienen como dos grandes temas, digamos, la parte de algunos conceptos, vemos acá con respecto al tema de calidad, ¿sí? Vemos qué es esto de la calidad, qué factores hacen que la calidad suba o baja, ¿sí? Y lo que yo les voy a dar para que ustedes lean, esa parte que dice ahí gestión de la calidad, qué es eso de garantía de la calidad, planificación, controles, actividades ahí del aseguramiento de la calidad, eso lo leen ustedes por su cuenta. Después vamos a ver algo acá sobre el tema este de los modelos de calidad, CMM, CMMI. ¿Hay sentido eso por casualidad? No, CMM, profe. CMMI, No, No, profe. profe. ¿no? ¿Es lo de la madurez de un proyecto o Sí. eso es otra cosa? ¿Sí? Eso es. Qué genial. ¿Sí lo han visto eso? Yo lo vi en otro lado, digamos. ¿Pero no en la facultad? No, no. No. ¿Qué? ¿En tu trabajo? Sí. Ujú. Bueno, acá lo que vamos a hablar sobre eso es simplemente una introducción, porque eso es todo un mundo que hay, que obviamente no da en la materia esta para meterse con todo lo que implica esto del CMM, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea de qué es eso que está ahí. Si a vos te ha tocado trabajar con eso, lo más seguro es que sepas más de lo que vamos a mostrar acá, de qué consiste eso de CMM, CMMI. Después nos metemos con el tema de revisiones del software, en especial lo que son las revisiones técnicas formales, que algo de eso hemos hablado ya a lo largo de las unidades 1 y 2, ¿sí? Y la última parte de esta unidad, que obviamente no vamos a llegar con eso ahora, es el tema de las pruebas del software, ¿sí? Entonces vamos a ver qué son eso, las pruebas del software, qué es esto de pruebas de componentes, pruebas de sistema, que son distintos tipos de pruebas que se pueden hacer, qué son las pruebas de integración, pruebas de entrega, rendimiento, cómo se diseña un caso de prueba, etc. ¿Sí? Eso al final de la unidad esta que está acá. Entonces, cuando uno empieza a hablar con la primera parte de esto, que es la parte de estos conceptos que tienen que ver con la calidad, ¿sí? Dice ahí, bueno, ¿qué pasa cuando uno está, por ejemplo, se dedica a fabricar productos así tangibles, cosas que uno pueda tocar, ver, etc.? Y ahí dice, bueno, en el caso que uno se dedica a fabricar ese tipo de cosas, ese tipo de productos, la calidad depende, por ejemplo, entre la similitud entre el producto que uno está desarrollando y la especificación. O sea, uno dice, bueno, yo he especificado, me dedico a fabricar sillas, entonces diseño la silla, la especifico la silla, y cuando finalmente la hago, siguiendo toda la especificación que yo he dado a la silla, veo cuánto de distinto tiene lo que yo llego a hacer al final versus lo que yo había planificado, ¿sí? Por eso dice ahí, el control de la variación, si yo lo que quiero hacer es que mi producto tenga una buena calidad, tengo que tratar de que esa diferencia entre lo que se vea diseñado, planificado, etcétera, sea cada vez más chica con respecto a lo que se obtiene finalmente. Por eso dice ahí, el control de variación, dice, es la base del control de calidad. Uno quiere reducir esa variación entre lo que uno fabrica y lo que uno había diseñado en un papel, en una máquina, etc. ¿Sí? Ahora, en el caso del software, ¿sí? ¿Cómo hace uno para decir, bueno, yo había diseñado un software de esta forma y finalmente cuando lo produzco, lo desarrollo al software, tengo esto? Ajá, ¿y cómo hago ahora para ver si eso coincide con lo que estaba diseñado o no? Y en el caso que no lo hiciera, ¿cuánto se aparta de todo el diseño? ¿Sí? Entonces acá en el caso del software, dice ahí, si uno quiere focalizarse en cómo le mejora la calidad al software que uno está haciendo, y uno lo que tiene que hacer es, por ejemplo, es centrarse en controlar esa variación, por ejemplo, entre el proceso que uno está aplicando, los recursos que se consumen, los atributos de calidad del producto final, ¿sí? Entonces, cuando uno empiece, por ejemplo, uno tiene que resolver un problema y que ese problema involucre una solución de software,
uno sigue un determinado proceso, ¿sí? Entonces uno tiene que tratar de ver ahí cómo varía el proceso que uno había planificado versus el proceso que uno finalmente terminó siguiendo, o los recursos que uno había planificado versus los recursos que finalmente se terminaron utilizando, ¿sí? Si están definidos ciertos atributos de calidad, bueno, ¿cómo era lo que estaba pensado con respecto a esos atributos de calidad? ¿Cómo son esos atributos de calidad cuando se tiene ya finalmente el software finalizado? ¿Sí? Por eso dice ahí, se quiere reducir la diferencia entre recursos planificados, por ejemplo, y los reales utilizados. ¿Sí? Entonces uno puede encontrar la definición, digamos, bueno, ¿y a qué se le denomina calidad? ¿Sí? Y como dice ahí, la calidad es una característica o un atributo de algo. ¿Sí? Por eso dice, como un atributo de un elemento, la calidad, por ejemplo, se refiere a características que uno puede medir o cosas que se pueden comparar con, por ejemplo, estándares conocidos como longitud, color, peso, etc. Pero en el caso del software, bueno, ¿cómo hago para caracterizar esos atributos? ¿Sí? Entonces acá no tengo en el caso del software longitud, color, peso, en nada de esas cosas. Acá tengo otro tipo de propiedades, como por ejemplo, complejidad. Después cuando veamos la parte de prueba, vamos a ver, digamos, un concepto que aparece ahí, que es el que se denomina complejidad ciclomática, ¿sí? Cohesión, número de puntos de función, eso lo vamos a ver cuando veamos la unidad 5, en la parte de estimación, líneas de código, ¿sí? Esas son propiedades que se le pueden medir o estimar o calcular al software, ¿sí? Y según los valores que tomen esas propiedades, eso va a hacer que el software sea de mayor o de menor calidad, ¿sí? Entonces uno se puede encontrar con la definición que dice, bueno, la satisfacción del usuario, el usuario final, por ejemplo, está dada por un producto software que sea satisfactorio, más que ese producto software sea de buena calidad, más que ese producto software se le entregue al usuario dentro del presupuesto y tiempo que estaban pautados o establecidos, ¿sí? Eso, si se cumplen todas esas cosas, obviamente va a mejorar la satisfacción del usuario final. Y como dice ahí, bueno, la calidad, digamos, es importante, pero si el usuario no queda satisfecho, no importa nada del otro, ¿sí? Entonces, no va a importar, por ejemplo, o no va a importar tanto, en realidad no es que no importe, sino no importa tanto, que el software, por ejemplo, a lo mejor no haya sido entregado dentro del tiempo pautado, ¿sí? O a lo mejor no importa tanto que el software finalmente no haya utilizado el presupuesto, o sea, utilice un poco más de lo que estaba pautado. Eso, digamos, no va a ser tan importante como que el usuario no esté satisfecho con el software que está usando. Entonces, por ejemplo, si para el usuario él dice, bueno, yo encuentro que al momento de usarlo, por ejemplo, el software, es cierto, tiene algunos errores o algunos inconvenientes, pero después de ahí puedo hacer todo lo que yo tenía que hacer, se lo puede hacer sin problema, ¿sí? Al momento de empezar a usar el software, por ejemplo, no necesito leerme un manual para entender cómo trabaja ese software. Es una cosa muy simple de usar, muy amigable, etc. Si se cumplen esas cosas, lo más seguro es que el usuario esté dispuesto a tolerar que en otras cosas no se esté cumpliendo lo que había estado pautado, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, el costo de la calidad ahora, o sea, que yo haga software de calidad no es lo mismo que intente hacer software así sin calidad, ¿sí? Que yo lo intente hacer cada vez con un grado mayor de calidad, obviamente que eso tiene un costo. El costo no necesariamente es costo económico, puede ser costo así relacionado a que consume cada vez más recursos, o que consume cada vez más tiempo, o que consume cada vez más esfuerzo, etc. ¿Sí? Esos costos, como dicen ahí, bueno, están relacionados con la prevención de errores, la evaluación, los fallos que se encuentran, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, ¿qué costos tendría asociados, por ejemplo, con la prevención? Bueno,
Si yo quiero que el software que estoy haciendo cada vez tenga un mayor grado de calidad, ¿sí? Y bueno, necesito planificarlo ese software, hacer algún tipo de tarea que ahí aparece, por ejemplo, con el nombre de revisiones técnicas formales. Necesito hacer pruebas, ¿sí? Por lo tanto, necesitaré un equipo que se dedique a hacer pruebas, tendré que capacitarlo. Todo eso insume un costo. Si yo lo que quiero es mejorar los aspectos de prevención, o sea, tratar de que no surjan o surjan cada vez menos errores. Después tengo tareas que tienen que ver con la evaluación. Entonces dice ahí, bueno, como dice ahí, actividades que tienen que ver con tener algún grado de mayor detalle sobre cómo funciona ese producto, ¿sí? Entonces a lo mejor digo, bueno, quiero ver, evaluarlo al proceso que se ha seguido, ¿sí? O bien el tema del mantenimiento, armar equipos para la parte de mantenimientos. Ahí también de nuevo entran a jugar las pruebas. Y el último dice, bueno, los fallos, ¿sí? Los fallos, esos pueden originar costos internos o bien pueden originar costos externos. Esos costos internos, dice ahí, bueno, se producen cuando se encuentra un fallo o un error antes de que se entregue el producto software al usuario final, ¿sí? Entonces ahí cuando encuentro ese tipo de errores, tendré tareas que tienen que ver con hacer revisiones, corregir errores, ¿sí? Ver qué ocurre con determinados fallos, etc. Y después puedo tener costos externos, ¿sí? Dice ahí, eso se debe a errores que se encuentran cuando el producto ya es entregado al usuario final, ¿sí? Entonces ahí, bueno, tendré que ver con qué pasa con cómo se manejan, por ejemplo, las quejas por parte del usuario final, cómo se implementa el tema de la devolución o el cambio de algún producto que yo esté haciendo. Tengo que tener en cuenta el tema del manejo de soporte en línea, ayuda, etc. ¿Sí? Todo eso, todo ese tipo de cosas, obviamente, inciden en el costo de la calidad, ¿sí? Y obviamente, cuanto más tarde haga este tipo de cosas, esos costos son cada vez más grandes, ¿sí? Factores que inciden con respecto a la calidad, no son estos los únicos tres los que aparecen ahí, ¿sí? Vamos a hablar sobre esos tres y nada más, pero no son los únicos, ¿sí? Uno de ellos es la fiabilidad, el otro es la disponibilidad y el otro es lo que se denomina seguridad, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, para hablar de fiabilidad, primero hay que ver a qué se le denomina un fallo. Entonces dice, bueno, fallo es cualquier falta, dice ahí, de concordancia con los requisitos del software. En el caso del hardware, por ejemplo, los fallos más comunes se deben, por ejemplo, al desgaste físico, más que a cómo ha sido diseñado algo del hardware, ¿sí? En el caso del software, lo que ya hemos visto nosotros, por ejemplo, también en la unidad 1, el software no se va gastando con el tiempo. Entonces dice ahí, en el caso del software, esos fallos se producen por problemas de diseño o en la implementación. También tiene que ver con los cambios que uno le va haciendo al software, ¿sí? Entonces, sabiendo que eso, digamos, de fallo, que dice ahí, bueno, cualquier falta de concordancia con los requisitos del software, ¿a qué se le denomina fiabilidad? Y dice ahí, bueno, es la probabilidad de que el software, digamos, como dice ahí, opere libre de fallos en un determinado entorno y durante un tiempo específico. O sea, uno no puede garantizar que eso va a ser así de manera infinita, nunca va a fallar, y que tampoco va a fallar cualquiera sea el entorno en el cual esté trabajando ese software. Entonces, bajo un determinado entorno de software durante un cierto intervalo de tiempo, ¿qué probabilidades hay de que ese software funcione libre de fallos? A eso se le denomina fiabilidad, ¿sí? Y dice ahí, bueno, ¿por qué es importante la fiabilidad? Porque dice ahí, bueno, si llega a fallar frecuentemente el software, ¿sí? No importa el resto de los otros factores que inciden en la calidad. Entonces, si a cada rato hay una falla, ¿sí? No va a importar que el software sea, por ejemplo, amigable o que el software permita, por ejemplo,
trabajar así con varias personas en simultáneo o una carga grande de gente en simultáneo. No va a importar nada de eso, ¿sí? Si a cada rato falla, es una cosa que incide bastante en la percepción que tiene el usuario sobre la calidad, ¿sí? Y entonces dice acá, bueno, ¿cómo hago ahora para medir la fiabilidad? No existe al día de hoy un fiabilidómetro, ¿sí? Que uno diga, bueno, a ver, pongo un aparatito y mida la fiabilidad de esto. Entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos para medir la fiabilidad? Y bueno, la fiabilidad, por ejemplo, la podemos estimar, como dice ahí, en base a datos históricos o, por ejemplo, datos que se saquen de todo el proceso de desarrollo. Obviamente, para que pueda estimarla, esa fiabilidad, tengo que medir, si no, no voy a tener después ningún dato histórico para que yo después pueda comparar, ¿sí? Entonces dice, bueno, una manera que también se podría determinar cuán fiable es un producto software es medirla esa fiabilidad en base a el tiempo medio entre fallos, que aparece ahí como TMEF. Y ese tiempo medio entre fallos está dado por el tiempo medio de un fallo, o sea, se mide y dice, bueno, más o menos un fallo aparece cada cierto intervalo de tiempo. Eso sería el tiempo medio de fallo. Y el otro que aparece ahí, el TMDR, dice tiempo medio de reparación. Una vez que se encuentra un fallo, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se soluciona ese fallo? ¿Sí? Sumando esos dos, se obtendría lo que se llama el tiempo medio entre fallos. Y eso dice ahí, bueno, es una medida de la fiabilidad. Cuanto mayor sea ese tiempo medio entre fallos, ¿sí? Mayor va a ser la fiabilidad, ¿sí? Y dicen, bueno, hay gente que dice que ese tiempo medio entre fallos o el tiempo medio de fallo es una medida más útil, por ejemplo, que medir la cantidad de errores que se encuentran cada miles de líneas de código fuente o la cantidad de errores que se encuentra cada punto de función. Eso de punto de función todavía no lo hemos visto nosotros, pero bueno, es una métrica, una característica de algo que uno puede medir. Y dice, bueno, cantidad de errores que yo encuentro por cada punto de función, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, ¿por qué es más útil este tiempo medio de fallo antes que la cantidad de errores por línea de código fuente, etcétera? Y porque el usuario, él no sabe que existe esto de punto de función, ni sabe ni le interesa, ¿sí? Y por ejemplo, tampoco sabe cuántas líneas de código fuente tiene el producto software mío, nada. Él lo que sí experimenta son los fallos, ¿sí? Entonces dice, bueno, en lugar de medirlo a los fallos, así teniendo en cuenta errores por línea de código fuente o errores por punto de función, midamos los fallos, la fiabilidad, teniendo en cuenta ese tiempo medio entre fallos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Sí, profe, se va entendiendo. Sí, profe. Después aparece el concepto ese de disponibilidad, que dice la disponibilidad es la probabilidad que el software funcione según los requisitos que habían estado pautados en un momento dado. Y se la obtiene a esa disponibilidad como el tiempo medio de fallo, la relación entre el tiempo medio de fallo y el tiempo medio entre fallos. Y dice, bueno, la disponibilidad es una medida indirecta de la facilidad de mantenimiento, ¿sí? O sea, lo que está diciendo ahí es que cuanto más grande sea la disponibilidad que tenga, por ejemplo, el software, ¿sí? Cuanto más grande esa disponibilidad, va a ser más difícil o no voy a necesitar tanto mantenimiento, porque el software está disponible mucho más tiempo que si no lo estuviera, ¿sí? Y después el último de los conceptos que tiene que ver con la parte de seguridad, dice esto acá, dice, bueno, antes que el software se usara, por ejemplo, así en sistemas así críticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la seguridad se manejaba, digamos, con algún dispositivo electrónico o mecánico, por ejemplo, ¿sí? Y esas técnicas de seguridad estaban pensadas para hacer frente a los fallos que se podían presentar en ese tipo de dispositivos,
Después resulta que el software se empieza él a hacer cargo de manejar o controlar así sistemas críticos, sistemas de control, ¿está? Y eso hace que ahora la complejidad del software aumente, como dice ahí, en un orden de magnitud o más. O sea, ahora el software, además de hacer las tareas que tiene que hacer, a su vez se tiene que encargar ahora él de llevar el control o controlar algo, ¿sí? Eso hace que aumente esa complejidad y no de manera así lineal, sino esa complejidad aumenta así de manera exponencial. Entonces ahora, si el software mío a su vez también tiene que encargarse de la parte del control, esa seguridad ahora se tiene que concentrar en, por ejemplo, ver de qué manera se pueden encontrar posibles riesgos que hagan que una falla en un aspecto de seguridad, por ejemplo, comprometa todo el funcionamiento del sistema entero, ¿sí? Entonces, el día de hoy, el aspecto este de seguridad es muy importante, por eso, digamos, está nombrado acá como uno de los factores que incide en lo que es la calidad del producto software. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá esta parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Nada? Bueno, esta parte de gestión de la calidad, esto que viene acá, ¿sí? Acá empieza a hablar sobre, bueno, la gestión de la calidad es un conjunto de tareas que están divididas como en 3 grandes grupos, esto de garantía de la calidad, planificación y control. Eso lo leen ustedes, ¿sí? Porque no hay nada nuevo que les vaya a aportar con respecto a lo que está ahí en la diapositiva, ¿sí? Vamos a meternos con esta otra parte ahora, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿sí? Con respecto al control de calidad, ¿sí? A ver, esperen, creo que no sé si llegaba hasta acá. No, todo van a ver ustedes acá, ¿sí? Todo esto van ahí. Vamos con esto que está acá de modelo de calidad, ¿sí? Lo que nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, en la unidad 1, ¿sí? Cuando hemos hablado sobre lo que se denominaba el proceso software, acuérdense, el proceso software era un conjunto de tareas que empezaban desde el momento en que había algún problema, alguien planteaba un problema, y concluyen, ¿sí? Cuando se encuentra una solución tratable por computadora que soluciona el problema. O sea, todas las tareas que tengo que hacer para transformar el problema mío en algo, un software, que pueda solucionar ese problema. A eso es lo que se denomina proceso software. Y ese proceso software, como dice acá, es el ideal que debería seguir, por ejemplo, cualquier organización que se dedique a construir productos software, ¿sí? Y dice acá, bueno, cada organización tiene que definir su proceso software para que, digamos, adaptándolo a las características, necesidades, etcétera, de la organización, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, el peor de los casos, que ya hemos hablado sobre esto también en la unidad 1, es una organización cualquiera que no sigue ningún modelo de proceso software, ¿está? Al no seguir ningún modelo de proceso software, no hay una guía para construir software. Entonces, no hay quien diga qué tareas se tienen que hacer, no hay ninguna forma de ir viendo cómo se va avanzando, por tanto, no se puede tampoco medir el avance, no se puede saber cuánto tiempo, por ejemplo, no se puede saber cuánto uno se está apartando de lo que uno tenía estimado, por ejemplo, en cuanto a presupuesto, ¿sí? No puede hacer nada. Entonces dice ahí, bueno, un equipo que sigue, por ejemplo, un modelo de proceso software cualquiera, le va a resultar más fácil, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la coordinación del trabajo por cada una de la gente que trabaje en ese proyecto, ¿sí? Va a ser más fácil, por ejemplo, ir viendo cómo va avanzando el proyecto, cómo va avanzando cada persona, cómo va avanzando cada equipo dentro de todo
ese proyecto en el cual se está trabajando, ¿sí? Dice ahí también ayuda a asegurar, por ejemplo, que cada elemento de trabajo se asigne a una determinada persona que tiene determinado rol y se le pueda hacer el seguimiento a eso. Es una cosa que facilita, por ejemplo, dice ahí, el aprendizaje ordenado, porque bueno, como están pautadas las tareas en el orden que se tienen que hacer las tareas, uno puede ir aprendiendo en cada una de esas tareas lo que se está haciendo. Permite también que cada proyecto nuevo que se va haciendo no se tenga que empezar de cero, sino que se pueda reutilizar la experiencia de procesos pasados. Todo eso ayuda o facilita, digamos, el hecho de seguir un determinado modelo de proceso software, ¿sí? Bueno, un poco más de esto y, bueno, facilita o mejora la comunicación entre toda la gente, digamos, que tiene que ver con los usuarios finales, clientes, etcétera, más toda la gente que tiene que ver con el equipo de desarrollo. Da de alguna manera, permite que, por ejemplo, la gente se pueda mover dentro de todo el proyecto, porque como cada uno tiene ya sus tareas asignadas, uno puede estar participando en más de un proyecto a la vez, porque está haciendo distintos tipos de tareas, en distinto orden, etc. ¿Sí? Se puede reutilizar el proceso, cada cosa que uno haga y que después le haya servido, puede reutilizarlo a eso, lo puede adaptar para nuevas necesidades que uno tuviera, y ayuda obviamente a todo lo que tenga que ver con la planificación, ¿sí? Todo eso si uno sigue un determinado modelo de proceso software. Ahora, establecerlo a ese modelo de proceso software, adaptarlo a las necesidades que tenga una empresa, etcétera, una organización cualquiera, eso no es una tarea simple, es medio complicada, porque intervienen distintos factores, ¿sí? Pero lo más complicado todavía que eso es cambiarlo a ese modelo de proceso software. O sea, una vez que ya está definido uno y ya se ha trabajado con un determinado modelo de proceso software y se viene trabajando, ahora cambiar esa forma de trabajo, porque a lo mejor lo que se está haciendo ahora exige, digamos, no seguir con el modelo de proceso software que se venía trabajando antes, sino introducir un cambio, eso es más difícil todavía, ¿sí? Entonces, como dice acá, bueno, no es suficiente con definir un determinado modelo de proceso software, sino que además a ese modelo de proceso software que uno lo defina, uno lo tiene que ir perfeccionando, mejorando continuamente, ¿sí? En base a eso, hay un organismo que se llama, tiene las siglas esas SEI, que viene de Instituto de Ingeniería de Software, desarrolla lo que se denomina acá modelo de capacidad y madurez, o lo van a ver con las siglas en inglés de CMM por Capability Maturity Model, ¿sí? Y lo que hace eso es, ese modelo de capacidad y madurez es algo que de alguna manera permite medir en qué grado está uno de realizar determinado tipo de tareas, ¿sí? Para lo que tenga que ver con la construcción de software. O sea, el modelo de capacidad y madurez de CMM no es un modelo de proceso software, sino son tareas que se hacen y se miden y evalúan y a uno lo catalogan en un determinado nivel que se llama según las cosas que uno haga o las cosas que uno no haga. Entonces, ese nivel de madurez, ese modelo de CMM que está acá, está organizado así en 5 niveles. Inicial, repetible, definido, gestionado, optimizado, ¿sí? El nivel que tiene más riesgo de todos es el nivel inicial. O sea, si a mí vienen, miden, y me evalúan y me dicen, usted está trabajando en el nivel 1, o sea, nivel inicial, quiere decir que hay mucho más riesgo de cuando yo concluya, si es que concluyo un determinado producto software, eso esté bien hecho con un cierto grado de calidad, etc. ¿Sí? Hay muchas posibilidades que ni siquiera vaya a terminarlo eso. Y cuanto más alto esté dentro de todo el nivel que está acá, ¿sí? Más chances tengo, o sea, menos riesgos tengo, más chances tengo de llegar a algo con un grado alto de calidad.
Entonces, ¿cómo se hace para que a mí me cataloguen en el nivel inicial, repetible, definido, gestionado, optimizado? Se define lo que se denominan acá áreas clave de proceso, o aparecen en inglés ahí con el nombre de KPA, ¿sí? Esas KPA lo que hacen es decir, bueno, si usted hace esto, cada una de esas cosas que estamos hablando acá, esas serían esas KPA. Si yo no cumplo con esas KPA, no tengo lo mínimo necesario para estar en ese nivel y estar en el nivel anterior o en el anterior, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, lo que tengo que hacer yo para decir, bueno, yo estoy en un nivel, quiero pasar al otro, tengo que cumplir con las KPA que exige ese otro nivel, ¿sí? ¿Qué quiere decir ahora que yo esté trabajando, por ejemplo, en el primero de los niveles, el nivel 1, el inicial? Dice ahí, es la situación en la que, como dice ahí, no se hace ningún esfuerzo que tenga que ver con garantía de calidad y gestión del proyecto. Entonces dice ahí, cada equipo puede desarrollar software de cualquier forma, eligiendo distintos métodos, siguiendo distintos estándares, siguiendo distintos procedimientos. El proceso software, dice ahí, es ad hoc. ¿Saben qué es eso de ad hoc? ¿Qué significa ad hoc? Para el caso, o sea, como para el momento circunstancial, nada hecho, digamos, pensando en el futuro, sino por una circunstancia explícita. Claro. Entonces, digamos, yo tengo en este momento este problema y digo, bueno, hoy a este problema lo voy a resolver así. Ya está. Mañana tengo otro problema y digo, bueno, ahora este otro problema lo resuelvo de esta otra forma. Y así. No tengo nada sistematizado, no hay ninguna planificación, no hay nada. ¿Sí? Por eso dice ahí, el proceso de software es ad hoc, cada uno hace como quiere, como puede, como sabe. ¿Está? Dice, el éxito depende del esfuerzo individual. Depende ahí de la capacidad individual que tenga yo por parte del equipo de trabajo mío para decir, bueno, hemos llegado a algo con un cierto grado de éxito o no. O sea, no depende de todo el equipo, sino del esfuerzo individual de cada uno. Este es el único nivel que no tiene KPAs, ¿sí? Ese sería el primer nivel, el inicial. Si yo estoy en el nivel inicial, dice ahí, bueno, y quiero pasar al segundo nivel, que es el repetible, en ese segundo nivel dice, por ejemplo, ya hay establecidos algunos procesos básicos con respecto a la parte de gestión de proyectos. O sea, algún tipo de tarea se hace, por ejemplo, para ir llevándolo al proyecto, para ir midiéndole los costos al proyecto, los tiempos en los cuales se va trabajando, qué funcionalidad se va produciendo, ¿sí? Algo de eso se va haciendo. Y dice ahí también, algo se hace con respecto a, bueno, si en el pasado algo nos salió bien, tratemos de repetir eso que antes nos salió bien, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, ¿cuáles serían las KPAs? Algunas de las KPAs que tiene este modelo, el nivel 2, el repetible. Dice, y bueno, tengo que hacer algo del tipo de tareas que tienen que ver con la gestión de configuración. Ese tipo de actividades lo vamos a ver en la unidad 4 después. Algún tipo de tarea relacionada a garantía de la calidad, también la hago. Hago, de alguna manera, si tengo que contratar gente, bueno, están fijados, digamos, los procedimientos que se hace para contratar gente. Se hace un seguimiento de los proyectos, se hace planificación de los proyectos, ¿sí? Se van gestionando los distintos requisitos. Obviamente que para que uno pueda hacer un seguimiento de los proyectos, una planificación del proyecto, etc., obviamente que para eso sí o sí tengo que estar siguiendo algún modelo de proceso software, si no va a ser imposible que haga eso que está ahí. Entonces, si yo cumplo con esas KPA, la gente esta que evalúa esto del nivel del modelo del CMM, si yo cumplo con estas KPA que están acá, me catalogarían como que yo estuviera en el nivel 2 repetible. Estando en el nivel 2, por ejemplo, si yo quisiera pasar al nivel 3, dice ahí, bueno, ¿qué características hay de una organización que trabaje en el nivel 3 definido del CMM? Dice ahí, representa el hecho, dice que un desarrollador tiene ya definidos procesos técnicos y procesos de gestión,
Por ejemplo, dice, está detallado un estándar para la programación, o sea, no se escribe código como uno quiera, sino hay definido todo un estándar para eso. Y ese estándar a su vez se lo exige, o sea, se lo hace cumplir con una serie de procedimientos y auditorías, etc. Entonces, si yo quiero pasar ahora al nivel 3, las KPA del nivel 3 son las que tiene el nivel anterior, el 2, más estas que están acá. O sea, se hacen revisiones de software, por ejemplo, hay coordinación de trabajo entre los distintos grupos, hay, por ejemplo, toda una gestión integral de todo lo que es el proceso software. Están definidos, por ejemplo, todo lo que es el proceso. Todo se hace siguiendo un determinado proceso, etc. Si yo cumplo lo anterior del 2 más estas que son del 3, cuando me midan y me evalúen, dirían, bueno, usted está en el nivel 3 definido del CMM. Estando en ese nivel, quiero pasar al 4. Dice, bueno, en el nivel 4, ¿qué hay? Dice acá, comprende el concepto de medición y uso de métricas. Métricas es que una métrica de algo es una característica de algo, un atributo que presenta ese algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo voy a definir una métrica para todo lo que tiene que ver con el producto software mío, que es, por ejemplo, la cantidad de líneas de código fuente. Esa es una de las métricas más usadas y una de las que tiene mayor problema, ya la vamos a ver después. Entonces digo, bueno, una de mis métricas van a ser cantidad de líneas de código fuente, ¿sí? Obviamente yo para la misma funcionalidad que quiero hacer, quiero tener la menor cantidad de líneas de código fuente. O que esas líneas de código fuente estén hechas de la mejor manera, ¿sí? Esa es una métrica. Entonces yo la defino esa métrica y después tengo que medirla a esa métrica, ¿sí? Por eso dice ahí, esas métricas de alguna manera van a dar alguna indicación de todo el esfuerzo que se necesita después para probarlo ese código. Una organización que esté acá en el nivel 4 no maneja una, sino un conjunto de métricas, y esas métricas permiten que uno vaya controlando todo ese proyecto software. ¿Cuáles serían las KPA del nivel 4? Son las del 3, y por lo tanto son las del 2, o sea, son las del 2, más las del 3, más estas que aparecen acá tienen que ver con tareas que tienen que ver con la gestión de la calidad y cómo todo lo que tenga que ver con mediciones que se le van haciendo a todo el proceso. Y si estando en el 4 quiero pasar al 5, que es el último nivel que tiene el CMM, dice ahí, ¿qué característica tiene el nivel 5, el optimizado? Dice, representa la analogía del software con mecanismos de control de calidad que existen en otras industrias. Dice ahí, un desarrollador de software nivel 5 puede predecir resultados basados en la medición tomada durante la ejecución de un proyecto. O sea, acá es una organización que además de hacer todo lo que involucra el nivel 4, 3, 2, a su vez está tratando de predecir o anticiparse al futuro en qué cosas pueden pasar siguiendo datos que hubiera ya que se han tomado durante todo el proceso, o bien comparando datos con proyectos similares que se han hecho en el pasado, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, acá las KPA, tareas que tienen que ver con el cambio de proceso, cambio de tecnología, prevención de defectos, etc. Entonces, según qué tareas se hagan y la forma de hacerlas esas tareas, la gente que evalúa esto del CMM, a uno viene y lo cataloga en uno de los 5 niveles, estos que están acá, ¿sí? Y estando ya catalogado en uno de esos niveles, si se quiere pasar al que sigue, bueno, hay que llamar a una nueva evaluación y demostrar que uno está cumpliendo con lo que son vendrían a ser las KPAs que exige el nivel al cual se quiere pasar. Una cosa que pasa acá es que, bueno, el salto de nivel por lo general es así de uno en uno. O sea, del nivel 1 se pasa al 2, del 2 al 3 y así. Es muy raro que se saltee un nivel. O sea, que se pase, por ejemplo, del 2 al 4 es muy raro. Se va de nivel en nivel,
¿sí? La persona que decía que había visto CMM en el trabajo, ¿algo de esto es lo que ha visto o qué ha visto con respecto a esto? No, profesor, lo escuché de pasada, digamos, que lo mencionaban. Yo trabajo del lado de desarrollo, casi no vi esto. Ah, bien. Bueno, la cosa que dice, bueno, ese CMM, esto ya tiene unos cuantos años, no es una cosa de hace un par de años, ¿sí? Y ese CMM se lo viene, obviamente, mejorando con el tiempo, ¿sí? Y al día de hoy ha surgido una cosa, digamos, más nueva. No quiere decir que esté reemplazado, que ya no exista el CMM, pero ahora viene, también está otro modelo que se llama así, modelo de capacidad y madurez integrado, que se denomina CMMI, ahora acá. Está también propuesto por el mismo grupo, este es el SEI, y es como una versión más nueva y más focalizada a lo que tiene que ver con la parte de software, ¿sí? Y este modelo de CMMI, por ejemplo, una de las cosas que hace, está como partido así en tres, digamos a su vez, en tres modelos adentro. Uno que tiene que ver con la parte de desarrollo específicamente, y eso se le llama así CMMI Dev. Otro que tiene que ver con la parte de adquisición de productos o recursos, etc. Y eso se llama CMMI ACQ. Y el otro que tiene que ver con la parte de producción de servicios, que es CMMI SBC, ¿sí? Entonces, es una cosa que está al modelo este, a su vez lo tienen partido con en estos tres submodelos, y está como más refinado los que tengan que ver, o sea, las KPA que tiene este modelo acá. En cada uno de estos submodelos están muy particularizadas a el que tenga que ver con desarrollo, que tenga que ver con adquisición, que tenga que ver con servicio. O sea, es refinado el CMM que estábamos hablando hoy, ¿sí? Esto de CMM, CMI, es todo un mundo, ¿no? O sea, esto vienen libros enteros tratados, dedicados a hablar sobre esto que es el CMM, CMI, etc. Acá la finalidad de esto era que ustedes conocieran que existe esto, ¿sí? Y obviamente si uno sabe que existe esto y uno dice, bueno, yo quisiera que me evalúen en qué modelo estoy, porque mi objetivo es empezar en qué nivel estoy, mi objetivo es aumentar el nivel. Cuanto más alto sea el nivel en el cual esté trabajando, bueno, mayor va a ser la calidad, digamos, del producto software que voy a producir finalmente, y más chances tengo, obviamente, de llegar a algo que sea bueno para el usuario o cliente final. Esa es la finalidad de esto del CMM, CMI, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Bien. Ahora lo que vamos a ver acá es un concepto que se llama revisiones de software. Nos paramos en un tipo de revisión que se llama revisión técnica formal. Esto de revisiones también lo pueden encontrar con el nombre de inspecciones de software, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, esto de las revisiones del software, dice, es un filtro para las distintas tareas que se siguen a lo largo de todo el conjunto de tareas que tienen que ver con la ingeniería del software, ¿sí? Y se pueden aplicar a estas revisiones en distintos momentos a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Y lo que se ha descubierto, ya ven qué consiste en las revisiones estas, es que esto de las revisiones, digamos, es una cosa que complementa a las pruebas, no es que las reemplace a las pruebas, las complementa. Y está demostrado que si se realizan revisiones, después, al momento de hacer las pruebas, hay menos posibilidades de encontrar errores cuando se vayan a hacer específicamente las pruebas, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, como dice ahí, es una forma de aprovechar, por ejemplo, si uno está trabajando con un grupo de gente, para ver, digamos, qué aspecto habría que mejorar, por ejemplo, o bien, como dice acá,
tratar que el trabajo, por ejemplo, de todo un grupo de gente, de un equipo, tenga una calidad cada vez más homogénea, más uniforme, como dice ahí, que pueda hacer cada vez más predecible eso, ¿sí? Esa es la finalidad de este tipo de tarea que tienen que ver con la revisión del software, ¿sí? Y hay distintos tipos de revisiones, por ejemplo, que se pueden hacer. Una forma de hacer una revisión, como dice ahí, es hacer una reunión informal, ¿sí? Obviamente, tratando, digamos, como dice ahí, problemas que tienen que ver con la parte técnica, ¿sí? Otra forma de hacer una revisión, dice, puede hacer, en lugar de hacer una reunión así informal, hacer una cosa un poco más formal, ¿sí? Con un grupo de clientes o gente que tenga que ver con la parte técnica, con la idea de ver qué cosa está hecha bien, mal o más o menos y dónde se puede mejorar lo que estaba hecho. Entonces acá aparece que, bueno, esa revisión técnica formal, que lo que recién hemos dicho, que también se le llama inspección, dice, es uno de los filtros que tiene mayor eficacia al momento de garantizar la calidad del producto software final, ¿sí? Pero, como hemos dicho recién, no es una cosa que reemplace a las pruebas, o sea, no es que si hago revisiones no hago pruebas y viceversa, sino complementan a las pruebas. Y el objetivo principal que buscan estas revisiones técnicas formales es encontrar errores durante todo el proceso. Esa es una de las diferencias principales que hay con respecto a las pruebas, ¿sí? Las pruebas se centran en encontrar errores al software, ¿sí? Las pruebas no buscan encontrar errores por ejemplo, a un diseño, a una especificación de requisitos. Esto sí lo hace una revisión técnica formal, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, ¿qué busca entonces hacer esto de las revisiones técnicas formales acá? Dice ahí, bueno, trata de encontrar, por ejemplo, errores en la función, en la lógica, en cómo está implementado algo, ¿sí? Tratar de encontrar, de alguna manera, ver que el software finalmente cumple con sus requisitos o que ha sido, por ejemplo, diseñado o presentado siguiendo los estándares que estaban fijados para eso, o de alguna manera que se trabaja desarrollando así software de manera uniforme, o sea, todos siguen los mismos estándares, todos siguen la misma forma de trabajo. Trata de buscar que los proyectos de software sean cada vez más manejables, por más que crezca la complejidad o crezca la cantidad de gente, etc. ¿Sí? Y dice ahí, bueno, como dice ahí también, para promover esa seguridad y continuidad, porque ya ahora vamos a ver en qué consiste específicamente la revisión, dice ahora, mucha gente ahora va a estar familiarizada con distintas partes del software que a lo mejor, si no se hacen estas revisiones, a lo mejor nunca se enteran de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué consiste en las revisiones técnicas formales? Dice, esas revisiones, cada una de esas revisiones se hace mediante una reunión, ¿sí? Entonces, cada revisión que se va a hacer, se hace una reunión por esa revisión. Esa reunión no es de cualquier forma, no es con la cantidad de gente que uno quiera, sino que esas reuniones tienen una serie de características. Esas reuniones, dicen ahí, se tienen que convocar entre 3 y 5 personas. Si por cada revisión que se va a hacer se hace una reunión, si se hicieran reuniones a cada rato y a cada rato participa un grupo grande de gente, al cabo de 2 o 3 reuniones ya no habría más gente dispuesta a participar en este tipo de reuniones, ¿sí? Entonces tienen que hacer poca gente. Dice ahí, se tienen que preparar por adelantado, pero que la tarea de prepararla a esa reunión no requiera más de 2 horas de trabajo de una persona, y la duración de esa reunión tiene que ser menor a 2 horas. O sea, una cosa chica, corta, acotada, en tiempo, en gente, etc. ¿Sí? Cada revisión, dice ahí, se centra en una parte específica y chica del software total. Por ejemplo, dice ahí, en lugar de que uno intente revisar todo un diseño, uno puede hacer una revisión o inspección, por ejemplo, solamente un módulo del diseño, ¿sí?
o a un grupo de módulos. Entonces uno le puede hacer una, creo que dice más adelante esto, no sé si está acá, si no, bueno, lo decimos acá. Las revisiones se pueden hacer, dice ahí, bueno, se centra en una parte específica del software, ¿sí? Y fíjense que no aclara que sea software solamente, o sea, código, a lo cual uno le puede hacer una revisión. Entonces uno le puede hacer una revisión, por ejemplo, a la especificación del requisito de software. Y no tengo que trabajar con toda la especificación del requisito de software. A lo mejor puedo tomar, por ejemplo, un grupo de requisitos que está relacionado con una determinada funcionalidad y a ese grupo de requisitos le hago una revisión técnica formal. Me olvido del otro grupo de requisitos, me olvido de todos los diseños, me olvido de todo el código, nada. Estoy viendo simplemente un grupo de requisitos de software. Y a eso es lo que estoy analizando, ¿sí? Le puedo hacer una revisión, por ejemplo, a la documentación que se esté produciendo, generando. Le puedo hacer una revisión, por ejemplo, al diseño que se está haciendo, y no tengo que trabajar de nuevo con todo el diseño ni con toda la documentación, sino puedo trabajar con una parte solamente, ¿sí? Y dice ahí, bueno, al limitar el centro de atención a la hora de la revisión, la probabilidad de que encuentre errores es cada vez más grande. Entonces, si yo ahora no tengo que estar viendo, tratando de encontrar errores al software que ya está funcionando como un todo, sino, por ejemplo, a un grupo de requisitos y nada más, la probabilidad de que encuentre errores a eso que es chico, y bueno, es cada vez más grande, antes que yo trate de encontrar errores buscando en algo grande, ¿sí? Entonces dice ahí ahora, quien ha desarrollado un producto, como por ejemplo puede ser acá la persona que ha escrito la especificación, por ejemplo, de un grupo de requisitos, a esa persona acá se la llama productor. Entonces, quien hace ese producto informa al jefe del proyecto que, por ejemplo, ya terminó con eso. Entonces, por ejemplo, a mí me asignan la tarea de especificar todos los requisitos que tienen que ver, como por ejemplo el tema de, no sé, gestionar un alumno, ¿sí? Entonces yo me encargo de describir todos los requisitos que tengan que ver con el hecho de gestionar un alumno. Cuando yo termino de escribir todo eso, al jefe del proyecto lo que hago es informarle que ya está lista esa parte de la especificación. Entonces lo que se va a hacer ahora es, se generan unas copias de eso que yo tengo escrito, y esas copias se distribuyen, por ejemplo, entre 2 y 3 revisores. O sea, hay 2 o 3 personas que se encargan de revisar eso que yo he hecho, ¿sí? Cada revisor tiene que revisarlo, ese producto, tomar notas de lo que está revisando, para de alguna manera entender y familiarizarse con eso que está revisando, ¿sí? Se arma una agenda para esa reunión de revisión, que por lo general se suele llamar, por ejemplo, así de un día al otro. Entonces, si a mí me dan, si yo ahora soy un revisor y me dan que revise, por ejemplo, 5 o 6 requisitos que están relacionados con una determinada funcionalidad, eso hay posibilidades de que yo sí lo pueda hacer de un día para el otro. Ahora, si a mí me dieran que yo, en lugar de revisar 5 o 6 requisitos, revise la documentación, o sea, la especificación entera de todos los requisitos, y a lo mejor tengo cientos de requisitos, es imposible que esto lo pueda hacer de un día para el otro, es imposible que eso se vaya a hacer en una reunión así de 2 horas a lo sumo, ¿sí? Entonces dice ahí, una vez que se fija esa reunión de revisión, se lleva a cabo, por ejemplo, ¿quiénes participan ahí? Bueno, el jefe del proyecto, los revisores y el que era el dueño del producto que estaba revisando, o sea, el productor. Y todo lo que pase en esa reunión se registra así de forma escrita como resultado de esa reunión de revisión, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, esa reunión de revisión comienza con explicando de en qué consiste la agenda de esa reunión, ¿sí? Y qué es lo que se está por revisar o evaluar ahí. La persona que se ve encargado de escribir, por ejemplo, en este caso los requisitos, explica, digamos, en qué consiste el material que están ahí, y los distintos revisores lo que hacen de alguna manera, cuentan los resultados de su evaluación
de eso que ellos tienen ahí para evaluar, ¿sí? Y se registran, como dice acá, los distintos problemas, errores que se van descubriendo ahí. Cuando termina esa revisión, todos los que han participado en esa reunión tienen que de alguna manera llegar a decidir, si dice ahí, por ejemplo, si se acepta el producto sin hacerle ninguna modificación, o sea, yo había escrito 5 o 6 requisitos, bueno, me dicen, bueno, están bien escritos los 5 o 6 requisitos y no hay que hacer nada, hay que ahora revisar otra cosa, o bien los rechazan a eso que yo he hecho porque tiene muchos errores, ¿sí? Que bueno, como dice ahí, una vez que esos errores se corrijan, hay que volver a llamar a otra reunión de revisión, o bien, en lugar de rechazar, se lo puede aceptar el producto de manera así provisoria, o sea, se han encontrado errores, pero no son tantos o no son tan graves los errores que necesiten una nueva reunión de revisión. Son cosas más chicas, ¿sí? Y una vez tomada toda esa decisión, se firma todo eso que se ha escrito durante la reunión, indicando, como dice ahí, la gente que ha participado y que están de acuerdo con la conclusión que se ha llegado. O sea, si se acepta, rechaza o se acepta de forma temporal. Cuando termina esa reunión de revisión, se arma un informe y ese informe tiene que responder esas preguntas que están ahí. ¿Qué cosa ha sido revisada? En este caso sería, por ejemplo, la especificación de 5 o 6 requisitos de software. ¿Quiénes han sido los que han hecho la revisión? ¿Y qué cosas se han encontrado como resultado de hacer la revisión? Y finalmente, las conclusiones a las cuales se ha llegado, ¿sí? Eso puede, por ejemplo, como dice ahí, puede ser que en una hoja se lo haga, ¿sí? O puede ser una cosa un poco más grande, depende de qué es lo que se haya estado revisando. Y eso se va adjuntando a toda la documentación que forma parte de lo que se, digamos, toda la documentación que se va produciendo a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Como dice acá, bueno, antes de hacer esa revisión, todo el mundo tiene que tener en claro, digamos, de qué es lo que se está buscando revisar, cuál va a ser la forma de trabajo, cómo se van a llegar a los distintos tipos de consensos, etc., ¿sí? Esa revisión tiene que estar controlada, porque si la hacemos de manera así incontrolada, bueno, eso a lo mejor es peor que no haber hecho una revisión directamente, ¿sí? Y hay una serie de recomendaciones que hay que seguir acá, ¿sí? No hay que perder de vista de que lo que se está revisando es el producto y no la persona que hizo el producto, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, tratar de, al momento de señalar los errores, señalarlo bien, manejar el tono con el cual uno expresa un determinado error, etc. Tiene que fijar, como dice ahí, una agenda y mantenerla. Entonces, si la reunión de revisión es para revisar tal producto, la reunión tiene que hablar sobre lo que se ha revisado sobre ese producto y no sobre otro producto u otra cosa que no tenga nada que ver con lo que se está analizando ahí, ¿sí? Dice ahí, bueno, limitar el debate. Las reuniones de revisión, si voy a dedicar a hacer revisiones, que tengo que hacer muchas reuniones, bueno, tienen que estar pautado el tiempo, porque si no, después esto no lleva a nada, ¿sí? Hay que ir tomando notas así de manera escrita a lo largo de toda esa reunión de revisión. Eso se encarga una de las personas que están ahí a hacer eso. Dice ahí, bueno, enunciar áreas del problema, pero no intentar resolver cualquier problema que se ponga de manifiesto, ¿sí? Sino hay que ir a una cosa un poco más general. Disponer de una serie de recursos para hacer esa reunión y una agenda al momento de llevar adelante esa reunión de revisión, ¿sí? Limitar la cantidad de gente. Si esto ahora, en lugar de revisarlo a algo, 2 o 3 personas, en un grupo grande de gente, bueno, lo más seguro es que terminen perdiendo tiempo ahí y la reunión de revisión, que tenía que durar 2 horas a lo sumo, termine durando mucho más, ¿sí? De alguna manera, dice, hay una cosa que puede ayudar, es armar una lista esa de comprobación, porque lo conocen ustedes con el nombre de checklist,
para ver, por ejemplo, de cómo se considera que un producto, por ejemplo, al momento de que se revise un producto, qué cosa hay que tener en cuenta para que a todos los productos se los revise siguiendo los mismos criterios, ¿sí? A lo mejor hacen falta repasar revisiones que se han hecho en otro momento. La gente que se dedica a hacer la revisión, o sea, los que hacen la revisión, tienen que tener formación, obviamente, en lo que están revisando, se tienen que conocer sobre eso, ¿sí? En eso consiste esas revisiones técnicas formales, ¿sí? Y está demostrado que cuanto más se haga de esto, de revisiones técnicas formales, menos chances se tiene después de encontrar errores en el software. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, yo no hago nada de esto, entonces no importa el modelo del proceso que se siga, pero voy haciendo tareas que tienen que ver con el análisis, diseño, implementación, etc. Y recién cuando vaya a hacer las pruebas, ahí voy a empezar a encontrar los errores. Si yo antes de llegar a eso ya he ido haciendo este tipo de tareas, esto de las revisiones, no quiere decir que en las pruebas no vaya a encontrar errores, pero sí voy a encontrar menos errores que si no hubiera hecho este tipo de tareas. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, profe. Bueno, con respecto a las diapositivas, vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Yo lo que les voy a mostrar ahora, por ejemplo, es una herramienta que permite hacer análisis estático de código. Ya vamos a ver qué es eso. Y van a ver ahí cosas que permite hacer esa herramienta. No es la única herramienta, pero bueno, es una que tengo ahí para mostrarles. ¿Sí? Esa herramienta, no sé si alguno la ha sentido nombrar, se denomina SonarQube, SonarQube se escribe, y es una herramienta que permite hacer análisis de código estático, ¿sí? Y ese análisis de código estático es un proceso que lo que busca hacer es analizar código sin ejecutarlo ese código. No tiene necesidad de ejecutarlo para que encuentre errores, por ejemplo, ¿sí? Y dice ahí, bueno, no es que dice, no está escrito en ningún lado, ¿sí? Esa revisión de código estático, de alguna manera, permite que la gente pueda trabajar de mejor manera que si no se hiciera este tipo de análisis que está ahí, ¿sí? Y por lo general, esta revisión de código estático se hace con alguna herramienta un poco más o un poco menos automatizada, pero con alguna herramienta, ¿no? De forma manual, ¿sí? Al momento de hacer esa revisión estática de código, se definen una serie de métricas, ¿sí? Esas métricas, si yo, por ejemplo, no las cumplo, esas métricas, bueno, me va a dar, voy a tener más chances, digamos, después de hacer algo con un grado de calidad menor. Entonces, por ejemplo, que yo no siga una serie de recomendaciones con respecto a buenas prácticas de codificación, como por ejemplo, digo, bueno, yo tengo métodos que son larguísimos, ¿sí? Si yo tengo así métodos que son larguísimos y hay un error en el método ese, bueno, me cuesta mucho más encontrarlo y después solucionarlo ese error. O un método que tenga una lista gigante de parámetros, pasa lo mismo, ¿sí? O que tenga, por ejemplo, clases con una serie de métodos que no le correspondan a esa clase. Eso es lo que está relacionado, por ejemplo, también con la cohesión, que lo que ustedes ya saben con respecto a eso, la cohesión de alguna manera da una idea, digamos, de la responsabilidad que tiene, por ejemplo, un módulo o una clase, ¿sí? Si un módulo o una clase, por ejemplo, tiene muchas responsabilidades y eso se dedica a hacer muchas tareas, ¿sí? Si una de esas tareas, si digamos la clase está después haciendo algo mal, lo más seguro es que haga muchas cosas mal. Entonces la idea es que
Cuando uno diseña una clase, a esa clase darle las responsabilidades de esa clase y nada más. Entonces uno busca lograr, digamos, un diseño que sea altamente cohesivo. De la misma manera, uno busca un diseño que tenga lo que se denomina un bajo acoplamiento, o sea, que la dependencia que haya entre una clase con respecto a otra sea cada vez más chicas. Y eso, a su vez, refuerza el concepto anterior de la cohesión. Si yo tengo un alto acoplamiento y yo hago un cambio en una clase, por ejemplo, ese cambio se va a ver reflejado en las clases que dependan de la clase que yo estoy modificando. Y si tengo un bajo acoplamiento, ese cambio lo más seguro es que repercuta solamente en la clase que yo estoy modificando. ¿Sí? Esas son métricas que uno puede definir. Puede definir, por ejemplo, una métrica que ya la vamos a ver después, más adelante en esta unidad, lo que se denomina, por ejemplo, complejidad ciclomática. ¿Sí? Esa complejidad ciclomática es un concepto que de alguna manera mide la cantidad de caminos independientes que sigue un programa. O sea, de momento que ustedes ponen, por ejemplo, una serie de datos en la entrada, por dónde van esos datos, y ustedes pueden analizar camino 1, camino 2, camino 3, según los valores que tomen esos datos. ¿Sí? Y lo que se busca es que uno tenga ese valor de complejidad ciclomática sea lo más chico posible. Si ustedes, por ejemplo, tienen una determinada funcionalidad, por ejemplo, un método cualquiera, le miden esa complejidad ciclomática y llegan a un valor mayor que 10, por ejemplo, eso se considera un valor alto de complejidad ciclomática. Entonces lo que le están diciendo es ahí, bueno, después cuando haya que hacerle mantenimiento a ese código, va a resultar más difícil que si el valor de la complejidad hubiera sido más chico. ¿Sí? Entonces hay una serie de herramientas que permiten hacer, digamos, ese análisis estático de código. Hay una que es esta que estábamos por ver acá, que se llama así SonarQube, otra que se llama, por ejemplo, Find Bugs, otra que se llama Check Style. Algunas son libres, otras no. Pero bueno, hay una serie de herramientas. ¿Sí? Y con las que vamos a trabajar, se las voy a mostrar ahora a ustedes acá un poquito, para que tengan una idea. No sé, ¿algún sentido nombra esto del SonarQube, por casualidad? No, profe. ¿Nada? Bueno. Esta es una herramienta que corre, o sea, lo único que necesitan ustedes, por ejemplo, un navegador para correrla a la herramienta esta que está acá. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, están familiarizados ustedes con código Java, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Acá les voy a hacer un poquito más grande la letra, si lo ven, ¿sí? Supongan ustedes acá, esto es para un ejemplo, este ejemplo que damos por mostrar acá y nada más, ¿sí? Tienen ustedes acá una clase así que se llama conductor, y acá un método que devuelve un boolean, o sea, true o false, que me indica de alguna manera si el conductor es válido o no. Y para determinar si el conductor es válido o no, tiene en cuenta la edad del conductor, si tiene carnet de manejo o no, si la patente está al día o no, y si tiene seguro o no. ¿Sí? Un método que trabaja con eso. Y entonces lo que hace es decir, bueno, si la edad del conductor, por ejemplo, es menor o igual a 17 años, devuelve false, o sea, es conductor inválido. ¿Sí? Después, a lo mejor la edad del conductor es mayor que 17 años. Estaría bien. Después dice, si no tiene carnet, bueno, el conductor es inválido. Después viene, bueno, a lo mejor tiene 18 o más. Sí tiene carnet, pero la patente, por ejemplo, está vencida. Bueno, también el impuesto de la patente está vencido. También es un conductor inválido. ¿Sí? Si se cumple todo eso, pero por ejemplo no tiene seguro el auto, también es un conductor inválido. ¿Sí? Y si se cumple todo, ahí recién es un conductor válido. Eso lo que haría ese método que está acá, es válido, que está ahí. ¿Sí? Y después, por ejemplo, a lo mejor está este método main para crear algo del tipo conductor y empezar a probarlo. Esa es la clase conductor que está definido. Y acá, ¿sí? Tienen la clase que por ahora está todo comentado, ya vamos a ir descomentando esto.
algo que permite probarla a la clase esta conductor, ¿sí? Que por ahora no tiene hecha ninguna prueba. Entonces, estando eso así, lo que vamos a hacer es correrla a esta, bueno, de acá desde Java, ¿sí? Vamos a correr una tarea que hay acá que permite correr las cosas necesarias para esta herramienta de SonarQube. Esto va a ir corriendo acá. Y ustedes cuando abran, se conectan a la herramienta esa, ¿sí? Ustedes van a ir a una pantalla similar a esta, y del momento en que han hecho el análisis de un proyecto cualquiera, como acabo de hacer recién ahí, correr, y después refrescan acá la pantalla, este proyecto, que bueno, acá se llamaba así pruebas, ese era el nombre que tiene el proyecto, pruebas, ¿sí? Aparece acá como pruebas, ¿sí? Entonces acá le dice, bueno, les da ahora el informe sobre el análisis de código que se ha hecho por ahora de este proyecto pruebas, ¿sí? Acá en esta primera parte les muestra así un resumen de lo que ha sido el proyecto, de ese análisis que se ha hecho, y le está diciendo acá, bueno, por ahora no se ha encontrado ningún bug, ¿sí? Ninguna vulnerabilidad, ningún punto de acceso, digamos que tengan que ver con cuestiones de seguridad. ¿Saben lo que son estos code smells? Supongo que eso lo han sentido nombrar. La verdad que ni idea, profe. Perdón por ¿Ninguno la ha sentido eso de code smells? Sí tienen que haber sentido nombrar a eso. No, profe. ¿No? Bueno, ese code smell, bueno, en la traducción eso, no busquen la traducción castellano de eso, porque no van a llegar a nada. Eso vendría a ser como que el código tiene mal olor, ¿sí? Y bueno, nada, no tiene nada que ver con eso la traducción. Por eso les hablo así con el nombre ese de code smell, ahí nada más. Y dice, bueno, code smell es, de alguna manera, es un problema que está relacionado con la mantenibilidad del código, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, encuentra algo que aparece ahí como code smell y uno lo deja así como está, después quien tenga que hacer mantenimiento, por ejemplo, va a tener más problemas de hacerlo, hacer mantenimiento, habiendo algún problema de este tipo que está acá, ¿sí? Entonces, si uno encuentra, ya vamos a ver cuáles son esos dos code smells que acá ha encontrado la herramienta. Si uno encuentra algún problema de este tipo, tiene que tratar de solucionarlo a eso, ¿sí? Y después acá, fíjense en esta partecita, bueno, acá dice, por ejemplo, cuántas líneas o bloques de código duplicados hay. Ustedes saben que una cosa que siempre se quiere evitar es la de tener código duplicado, ya sean líneas separadas, digamos, o bien directamente bloques de código. ¿Por qué? Porque si después tengo que hacer un cambio, tengo que hacer ese cambio en todas las partes donde se repita esa misma línea de código o bloque de código, ¿sí? Entonces siempre tengo que tratar de no tener código duplicado. Y acá en esta parte, que acá en todo esto les va mostrando acá en verdes como que no hubiera problemas. Esta es la única que dice acá, esta es, le están marcando el porcentaje de cobertura de las pruebas. ¿Qué quiere decir porcentaje de cobertura de las pruebas? Yo acá tenía la clase esta, y como toda esta clase, que es la que se encarga de probar la clase esta que está acá, tiene todo comentado, dice, bueno, no hay nadie, no hay nada, ninguna clase que se encargue de probarla a esta que está acá. Entonces, no tengo de alguna manera de decir, ¿y qué pasa si la edad es esto, el carnet tanto, la patente? ¿Devuelve true o devuelve false? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profesor. Bueno, entonces supongan que vengo acá y digo, bueno, acá voy a definir un método ahora. ¿Han trabajado con JUnit? ¿Ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Me Bueno. enseño. Entonces acá, por ejemplo, definimos un método que lo llamamos así. Dice, si no tiene la edad suficiente, bueno, no debe ser conductor válido. Así se llama todo el método, ¿sí? Entonces acá creamos un objeto del tipo conductor y digo, bueno, ese conductor, ahora lo voy a decir, bueno, le voy a llamar al método este es válido,
y le voy a pasar que el conductor tiene 17 años, ¿sí? Después le voy a decir que tiene carnet, que la fecha de vencimiento, por ejemplo, el año que viene, o sea, la patente está al día, ¿sí? Y que tiene seguro. Pero según el código si la edad es menor o igual a 17, me debería devolver este método que sea false, o sea, el conductor no es válido. Entonces acá le estoy diciendo, bueno, verifique que realmente lo que devuelve este método sea false. Entonces le pongo acá assert false de esto que está acá. Entonces, si esto finalmente me devuelve false, esto se va a estar cumpliendo acá. Digo, bien, estoy teniendo, o sea, alguien que tenga 17 años o menos, el método ese está respondiendo bien. Entonces, si yo le pongo así una prueba nada más y vuelvo a hacer correr el análisis estático de código que está acá, vamos a hacer correr de nuevo esto acá. Antes, esta cobertura de prueba decía 0. No estoy probando, no he hecho nada para probarla a la clase conductor. Si yo ahora refresco acá, fíjense que me dice, bueno, ya tengo un 25% de cobertura de código. Lo que me está diciendo acá es, a ese método lo estoy probando así en un 25%, a ese único método, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, vengo acá y digo, ¿qué pasa si le saco el comentario a todo? Esto que está acá. ¿Ah? Saco ahí todo ese comentario y digo ahora, voy a probar el caso de que la persona no tuviera el carnet de manejo. Entonces le paso una edad que sí da para que tenga, y sea un conductor válido, pero no tiene carnet, patente al día, seguro. Esto también debería darme false, ¿sí? Ese es el segundo método. El tercer método es, bueno, si tiene la edad, si, como era el segundo parámetro, si tiene el carnet. Ahora, la patente no está al día, ¿sí? Esto venció el año pasado. Y si tiene seguro, esto también me debería dar false. Después digo, bueno, tiene todo lo anterior, pero no tiene seguro, también me debería dar false. Y el último caso le digo, bueno, tiene la edad, tiene la patente al día, tiene seguro, y el segundo parámetro, no me acuerdo, esto, el carnet, ¿sí? Tiene el carnet, esto debería darme true ahora, ¿sí? Si hago correr ahora de vuelta el análisis que está acá, van a ver ahora, ¿cuánto creen que va a dar la cobertura de código ahí? ¿Un 100%? Veamos. Si yo lo hago correr, ¿sí? Da 95%, ¿sí? La razón por la cual esto da 95% y no 100 es que si uno va a ver el código acá, resulta que la clase conductor tiene este método que se llama isVálido y también tiene este método main que acá está sin hacer nada. Pero acá dice, bueno, acá he encontrado un método que acá estoy probándolo a todo ese método. Ahora resulta que tiene otro método que es el main y no estoy haciendo nada para probar el main. Entonces, lo que me está diciendo la herramienta esta es, no hay un método ahí que no lo estoy probando, ¿sí? Bueno, en este caso yo veo que es el método main, digo, bueno, sí, esto no hace nada, listo, no pasa nada, ¿sí? Entonces, en esta primera pantalla que tengo acá, me va mostrando esto. Entonces me va diciendo, bueno, no tengo ningún bug, ya saben lo que es un bug, ¿no es cierto? O sea, es un problema que de alguna manera me da algo que no está funcionando bien, ¿sí? A lo mejor ese bug, digamos, es una cosa chiquitita y no pasa nada, pero puede ser que a lo mejor falle algo en el momento, digamos, menos pensado, en lo que tiene que sobrepasar. Profe, ¿se podría dar digamos, la circunstancia de que el programa detecte un bug que en realidad no sea un bug? Sí, puede ser, ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? Entonces, si ahora uno entra acá en el proyecto, así para ver más información en detalle, ¿sí? Acá, bueno, me dice que, así, en líneas generales, el proyecto pasa las pruebas. O sea, están cumplidas toda una serie de condiciones para que se lo considere al proyecto de que pasa la prueba, ¿sí? Y esto acá puede trabajar así de manera incremental.
Entonces dice acá, bueno, con respecto al nuevo código que se agregue, acá me va a mostrar la información de cuáles son los bugs que se encuentran, las vulnerabilidades, cosas que tengan que ver con seguridad, si se encuentra el problema de seguridad, ¿sí? Y acá en esta solapa me va mostrando en general, ¿sí? Acá aparece, no sé si han sentido nombrar ustedes también, ese concepto que se denomina deuda técnica. ¿Han sentido nombrar ese concepto de deuda técnica? No, profe. ¿Nada? Bueno, esa No, deuda profe. técnica es una estimación, es una métrica, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa métrica? Bueno, es un tiempo estimado para solucionar, por ejemplo, todos los problemas que tienen que ver con mantenimiento o esos famosos cold smells, que acá me está diciendo hay 2 cold smells. Entonces, si uno va a ver ahora esto acá y dice, bueno, ¿cuáles serán estos 2 cold smells que tengo acá? Entro acá para ver el detalle, ¿sí? Y fíjense que acá tengo esos dos code smells que me estaba diciendo acá. El primero me dice, hay que reemplazar el if then else que está acá por una única sentencia return. Y yo digo, bueno, ¿dónde está ese if then else que me está diciendo acá? Entro ahí y acá me va a mostrar el código que yo tenía escrito. La última parte, fíjense acá del método que venía diciendo, si la edad, if carnet, if patente, etc. Llega al último y dice, if seguro, tanto return false, sino return true. Ese es el if then else que está diciendo acá. Entonces me está diciendo que reemplace ese if then else que está acá, dice, por una única sentencia return. Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, ¿y por qué a esto lo considera así code smell, por ejemplo? ¿Por qué no lo ve como algo bueno a eso? Uno puede entrar acá, que dice, bueno, ¿por qué es esto un problema? ¿Sí? Y acá viene la explicación que da. ¿Está? Entonces dice ahí, bueno, que cuando uno devuelve expresiones del tipo booleana, dice, no deberían estar esas expresiones, si uno está por devolver eso, dentro de un if then else, y dice que esto debería ser simplificado simplemente con el tema de mejorar después lo que tenga que ver con el mantenimiento de código, ¿sí? Entonces esto acá, la herramienta lo considera, digamos, como que no es una cosa que esté del todo bien y sería mejor cambiarlo. Con esto que dice acá, la solución que dice, que era el título del code smell, que está acá, que dice reemplazarlo por una única sentencia return. Ustedes saben que en el caso de Java, uno puede, por ejemplo, acá usar ese operador que es el signo de pregunta y los 2 puntos. Entonces uno puede decir, por ejemplo, return, y uno dice, y si uno pone así, negación seguro, signo de pregunta, o sea, si esto es false, uno pone signo de pregunta false, 2 puntos true. Entonces, en una única línea vendría el retorno del if then else que está acá, ¿sí? A uno puede agarrar y coincidir con esto, digamos, de que es un problema que uno lo tenga que solucionar o no, ¿sí? Y acá uno lo puede inclusive recatalogar al problema de otra manera. Entonces uno le puede decir, bueno, esto en realidad no es un code smell, esto es un bug o un problema de vulnerabilidad. O le puede, por ejemplo, acá asignar un nivel de gravedad distinto a lo que considera la herramienta que tiene esto que está acá. El más chico de los menores de niveles de gravedad, que dice acá info, es solamente como una advertencia, una información que está acá, me está mostrando, y de ahí puedo ir escalando hasta llegar a este blocker que dice, bueno, esto lo que va a hacer, si está así, me encuentra un error de este tipo blocker, diciendo, esto es algo que va a hacer que sí o sí que esto después no funcione. Puedo acá decirle, bueno, ¿en qué estado está? Si tengo esto para solucionar, puedo decir, bueno, ¿en qué estado está? Si ya está solucionado o no, etcétera. ¿A quién le puedo asignar? Obviamente tengo que empezar a definir los usuarios que están acá, etcétera. ¿Sí? Eso es el primero de estos code smell que aparecen acá. Y el segundo code smell que me dice acá, bueno,
Ahora tengo un método que era el método main que aparecía acá, que está vacío. ¿Sí? Acá no hace nada. Entonces lo que me está diciendo acá esta herramienta dice, bueno, agregue un comentario que explique por qué el método está vacío. ¿Sí? Y a su vez que tire, por ejemplo, una excepción del tipo unsupported operation exception, o bien, me dice así, bueno, hágale una implementación al método, o sea, que el método haga algo. Entonces, ¿por qué hace esto? Pues la herramienta obviamente no sabe que este método, el main, en el caso de Java, el método que busca la máquina virtual de Java para empezar a correr el programa, etc. Ella lo ve como un método más que está ahí. Y lo que está haciendo es diciendo, bueno, hay un método que está acá y que abre y cierra la llave. Entonces, lo que está diciendo es, si tengo un método que no hace nada, ¿para qué está ese método? Entonces, que en todo caso, que ponga un comentario, por ejemplo, acá, y no sé, haga algo así y diciendo, bueno, a completar, por ejemplo, ¿sí? Lo ponga así y que de alguna manera yo informe que, bueno, está en proceso de desarrollo este método. O que si no, directamente que lo saque, ¿sí? Entonces, estas son cosas que uno a lo mejor le pueden parecer así como tontas, simples, ridículas, pero cuando yo tengo un proyecto grande y estoy lleno de este tipo de cosas y después tengo que hacerle mantenimiento al código, ahí empiezan a jugar un papel cada vez más importante este tipo de advertencias, ¿sí? Después acá, por ejemplo, uno puede entrar donde dice measures, acá están definidas, por ejemplo, las métricas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, aparece esto de la cobertura, entonces acá les va a decir, por ejemplo, cuánto es la cobertura, lo que veíamos recién, que dice ahí, bueno, tengo cubierto un 95% de la línea de código, y me están faltando, dice ahí, una línea de código, que es la que era ese método main, que lo tenía vacío, por ejemplo. Puedo entrar acá donde dice duplications para ver si hubiera tenido información sobre líneas o bloques de código duplicado. Acá me va a decir, bueno, cuáles son las líneas que están duplicadas, cuáles son los bloques de código que están duplicadas. Acá la herramienta esta tiene la suficiente inteligencia para decir, bueno, si había una línea, por ejemplo, que decía if la edad de la persona es igual a 30 y después en otro lado encuentra if la edad de la persona es igual a 15, no las toma como líneas duplicadas, ¿sí? Entonces, uno se saca eso, digamos, de la cabeza de que vaya a considerar de esa forma la herramienta una línea que está duplicada o no. Acá, bueno, esta métrica analiza, digamos, el tamaño, ¿sí? Acá aparece la cantidad de líneas de código que en total hace la distinción entre sentencia y línea por separada, cuántas funciones hay, cuántas clases, en cuántos archivos está, etc. Acá está esto de la complejidad. Acá les dice, bueno, que la complejidad ciclomática de este método, ya cuando veamos la parte de pruebas, vamos a ver eso, me dice, la complejidad del método el es válido que está acá, eso mide 6, ¿sí? Es un valor medio altito de complejidad, ¿sí? Entonces te está diciendo que tengo esa complejidad ciclomática acá. Esta complejidad cognitiva creo que es cuánto me cuesta a mí después leerlo al método, al código y entender qué hace el método, ¿sí? No sé cómo, en base a qué, porque la complejidad ciclomática hay una fórmula para calcularla, ya la vamos a ver después, pero esta de la complejidad, esta cognitiva, no sé cómo hace para calcularla, es ahí, ¿sí? Y después, si se van acá a esta parte de código, acá, bueno, lo pueden ver al código que está acá, ¿sí? Y pueden revisarlo para ir analizándolo que está acá. Y acá les muestra, bueno, cuál es la parte donde estaban esos code smells que estaban ahí, ¿sí? Este tipo de cosas hace la herramienta esta SonarQube. O sea, en base, obviamente acá tengo yo un proyecto que tenía una clase, que era la clase de conductor, y una clase que la probaba y nada más. Fíjense de útil que puede llegar a ser esto, en un proyecto que ustedes tengan, un proyecto grande, una herramienta que le haga el análisis de lo que ustedes están escribiendo en código para ver cuán bien están escribiendo el código que ustedes están desarrollando. ¿Se entiende la idea de cómo, para qué sirve esto que está acá? Sí, profesor.
Entonces, a lo mejor ustedes tienen el proyecto este, que ustedes lo hacen, lo escriben, lo ponen a correr, y ustedes dicen, sí, funciona, anda bien, todo. Pero resulta que después viene y lo hacen pasar por este tipo de herramientas, y esa herramienta les encuentra cosas que ustedes dicen, yo ni sabía que esto escrito de esta manera era una posible fuente de que después se produzca un error, o encuentre un problema, o sea, una vulnerabilidad, etc. Entonces les van corrigiendo ese tipo de cosas. ¿Está? Cuantas más cosas de ustedes hagan de esta forma, mejor después va a ser el código que ustedes producen como resultado de todo esto, mayor va a ser la calidad de su producto software final. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esto que he mostrado acá? ¿Nada? No, profe. Bueno, paso a tomarles la asistencia, ¿sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, profe, el miércoles que viene. Que ande bien. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Chao.